Sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. Gail y yo estamos muy emocionadas con este episodio de mucha nutrición. Me llevo demasiadas palabras mágicas que nuestro amoroso invitado nos regaló el día de hoy. Pero lo que me llevo en Big Picture es fracaso igual oportunidades. Oportunidad de crecimiento. Oportunidad de crecimiento, de ser mejor, de conocerme, de acercarme a mí. Por favor, escuchen el episodio hasta el final, hasta el sector de darnos permiso, las respuestas que nos dio Gonzalo. Qué bello, qué bella forma de enfrentar y de ver la vida. Espero que te contagie un poquito como lo hizo conmigo. Realmente esta entrevista no tiene desperdicio. De verdad que escúchenla de principio a fin. Venimos con un tema que puede ser para nosotros los latinos como mal visto, como que es malo cometer un error, fracasar. Pero si escuchan esta entrevista, realmente van a poder cambiar completamente su perspectiva y se van a poder atrever, hablando de palabras poderosas, van a poder atreverse a tomar riesgos, a lanzarse a la piscina y comenzar a disfrutar la vida, a ser intencionales para vivir plenos, felices. Imagínense, comenzamos hablando de fracaso y este tema nos llevó a una expansión total de la vida de cada uno, de quienes se den el permiso de escuchar la entrevista. De verdad, compártanla, no se queden solamente para ustedes, que esta luz se tiene que propagar a todos los que puedan llegar. Así que disfruten esta entrevista, tanto como nosotras. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para hablar de este interesante tema, hemos invitado a Gonzalo Barrera. Él es coach espiritual enfocado en el desarrollo humano y en la sanación emocional. Desde los 5 años de edad empezó a tener un camino espiritual con enseñanzas sobre la vida y el desarrollo humano, despertando la capacidad como vidente y canalizador espiritual. Su objetivo es verte feliz. Él siente y piensa que el ser humano no vino a sufrir a esta tierra, sino que vino a descubrir quién es realmente desde el amor, la fe interior y la unidad. Todos merecemos ser felices y eso es lo que en verdad importa en la vida. Bienvenido, querido Gonzalo. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad estoy contento de estar aquí en este programa y compartir con Bienvenido. ustedes. Gracias, Gonzalo, bienvenido y gracias por estar en nuestro espacio. A mí personalmente me llamó muchísimo la atención esto de que tu despertar espiritual se haya dado a tus cortos 5 años. De lo poco que conozco y de la gente que tengo alrededor y demás cosas, este despertar se ha dado tocando fondo o después de vivir una situación muy, muy difícil. Y en tu caso, que ha sido, o sea, prácticamente toda tu vida la has transitado conectado con tu espiritualidad. ¿Cómo ha sido para ti lidiar con las imperfecciones de la humanidad, como por ejemplo el tema que nos convoca hoy, que es el fracaso, el fallar, equivocarse? Si nos puedes compartir, por favor. Bueno, primero que nada, eh, quiero desearle un muy buen día, el Día de la Mujer hoy día. Eso sí quiero desearse. Y, y bueno, el Día de la Mujer no solamente se celebra hoy día, yo pienso que todos los días debería celebrarse porque es algo que aún nos falta por trabajar. Ya, todavía hay una comunidad machista en muchos lugares del planeta.
Entonces, de alguna forma nos hemos acoplado al 100%. Esto es como un recordatorio simplemente para mí. Pero el Día de la Mujer debería estar pleno el día completo o toda nuestra vida, al final de cuentas, porque hay muchas cosas que mejorar. Pero en esa pregunta que tú me dices, Gail, es que, si está bien como lo pronuncié, Gail, Sí, sí. ¿sí? Bueno, una de las cosas que aprendí cuando niño, yo tuve maestros espirituales cuando niño, y una de las cosas que me enseñaron ellos es que la espiritualidad se vive en tu vida. Todas las imperfecciones que tú tengas son lo que te hacen ser un ser humano, tal cual. Y esos aspectos que van apareciendo en tu vida, algunos son tuyos, algunos son heredados de tu propia familia, y uno tiene que aprender a darse cuenta de qué cosas tienen que trabajar, qué cosas tienes que sanar en tu vida. Ya, hay cosas que vienen de otras vidas también, a nivel transgeneracional. Y cuando te das cuenta de eso, ahí realmente eres un ser espiritual. Yo siempre he enseñado a la gente que no tiene que ver con un curso que yo haga, no tiene que ver con meditación, no tiene que ver con alguna práctica que yo haga. Simplemente es el hecho de darte cuenta de quién tú eres. Y cuando sabes quién eres tú y sabes qué puedes trabajar en tu vida, qué puedes sanar en tu vida, y ya estás siendo un ser espiritual. Pero el punto focal acá es que tú desde el momento que naces, ya eres un ser espiritual. Ya eres un milagro. Hay mucha gente que no se da cuenta que cuando tú naces ya eres un milagro andante. Pero en ese momento estás viviendo tu vida espiritual. Estás conociendo a tus padres, a tu familia, a tus amigos, vas creciendo y te vas dando cuenta de que muchas personas que te vas encontrando son tus propios espejos. Te están mostrando qué cosas tienes que trabajar. Yo puedo hacerme el sordo, puedo hacerme el no vidente y no ver eso y seguir adelante. Pero de mí depende darme cuenta de ello y poder ir limpiando esos obstáculos que van apareciendo en mi vida. Entonces, cuando yo empecé a conocer cómo era el ser humano, porque tuve un maestro espiritual que me enseñó cómo era el ser humano y cómo era con la pareja y cómo era con la familia, uno va cambiando. Me di cuenta que somos seres emocionales, tenemos que enfrentar que somos seres emocionales. Somos como el mar o como la tierra. Vivimos en un planeta donde está conformado más por agua que por tierra. Entonces, por algo somos tan emocionales. Y al ser tan emocionales, caemos mucho yo digo a veces una fuerte palabra, pero somos muy masoquistas, lamentablemente. Si estamos tristes, ya estamos buscando algo triste para seguir estando tristes. ¿Me Para entendés? latigarnos. Para latigarnos. Tal cual, tal cual. Entonces nos pasa mucho eso. ¿Me entendés? Entonces nos pegamos en una emoción y nos damos cuenta que siempre tenemos una salida. ¿Ya? Habrá personas que busquen a alguien que pueda apoyarlos. Habrá personas que no quieren ayuda y quieren llegar simplemente al fondo. Y cada uno vive su diferente proceso. Yo aprendí que no podía cambiar a todo el mundo. Tenía que respetar el proceso de cada quien, ya sea lo que tomara. ¿Ya? Uno como terapeuta, uno lo que más quiere es ayudar a los demás, pero uno no funciona las cosas obligadas. ¿Ya? Entonces uno de alguna forma se da cuenta que hay procesos distintos para cada quien. Ahí también me di cuenta que no somos iguales. Cada persona vive un diferente proceso emocional. Entonces no podemos decir todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales. Eso es mentira porque cada persona vive un proceso diferente. Cada persona tiene una familia diferente. Y, La y misma eso me enseñó la familia, vida. ¿no? ¿Cómo? Diferente. Incluso dentro de la misma familia todos son diferentes. Así es. Qué interesante toda esta introducción que nos has dado y rescato lo de respetar los procesos de los otros, ¿no? Eso yo igual lo aprendí en este camino de que a veces uno quiere hacerse de salvador o de salvadora, de que yo voy a hacer todo para salvar a esa persona, pero no puedo. Y por la única persona que puedo hacer algo es por mí misma y pare de contar.
ni los padres ni por sus hijos pueden sanar, o sea, es el camino y el proceso de cada ser humano, ¿no? Lo que ha venido a sanar, lo que ha venido a estas imperfecciones que hablábamos al inicio, que socialmente estamos como etiquetados de que si nos equivocamos o cometemos un error, es como nos traducen como, o nos etiquetan como fracasados, o como, ay, se equivocó, cometió un error, entonces se fracasó, y no, Está mal visto. está mal visto. ¿Y cómo podemos nosotros socialmente afrontar con toda esta, ya es un conocimiento colectivo que hasta nosotros mismos podemos caer de, ay, se equivocó, sí, cometió un error? Y no es así, o sea, ahora yo veo el error como una forma diferente de hacer las cosas. Ay, no es por aquí, entonces por allá. Y no es un error, porque tal vez no llegaría allá si no pasaba por aquí. Entonces son caminos que tenemos que caminar, pero muchas veces igual por miedo a fracasar ni siquiera lo intentamos, que creo que eso es peor. Es mejor cometer el error a no cometer nada, ¿no? Como estas que vemos en internet de los lápices perfectos, que hay uno que la punta está desgastada, destruida, y el otro perfecto. Claro, si no intentas nada, tu punta va a estar perfecta, ¿no? Y entonces mi pregunta va hacia allá, querido Gonzalo, ¿cómo podemos afrontarnos a esta sociedad que nos apunta, que nos etiqueta de fracasados, de simplemente por intentar y no lograr tal vez en el primer intento, ¿no? Bueno, si hablamos de etiqueta, estamos hablando de un miedo súper profundo, que es el miedo al prejuicio. Ya. Si yo tengo miedo al prejuicio, obviamente siempre voy a estar cuidando cada paso para no fracasar. Pero hay un grave problema de autoestima también, porque no estoy confiando en mí. Si a mí me cuesta, por ejemplo, y sigo teniendo ese miedo, a pesar de que yo quiero hacerlo, pero no puedo, hay cosas familiares que se han integrado tanto en mí. Por ejemplo, lo que repetía es que te dijeran, no, vas a ser un fracasado, o tuve un padre que siempre me dijo eso. Ya es un trauma. Ya necesita, obviamente, trabajarse con un profesional. Trabaja ese punto focal, porque para esa persona va a ser muy difícil. Ya, trabajar diariamente esa motivación y sacarse el traje del fracaso. Porque en realidad el fracaso puede ser una herida, pero no un tatuaje. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que guardar siempre. ¿No? Y cuando nos ponemos el traje, pensamos que todas las cosas que vamos a hacer van a funcionar mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona va a hacer lo mismo, que hizo lo mismo, a lo mejor que yo con proyecto, le fue mal, entonces yo creo que también a mí me va a ir mal por hacer lo mismo. Y volvemos al punto principal. Todas las personas viven procesos diferentes. No quiere decir que somos iguales. Yo siempre digo una frase que dice que más que nada uno sigue mucho a la masa. La masa más que nada de la gente que está afuera. Que si el mundo está mal, tú también vas a estar mal, y no es así. Y hablamos de todos los aspectos, no solamente el aspecto emocional, sino que también en cuanto a la economía. Hay mucha gente que se queja por el dinero, pero hay gente que no se queja por el dinero. Porque está enfocada en sí mismo, está enfocada en desarrollar eso a sí mismo. Y si tú estás muy pendiente hacia afuera, en realidad, claro, puede ser una buena alternativa para observar tu entorno, pero no olvidemos que estás creando tu propio camino. Y si alguno se quiere acoplar, si alguno se quiere recibir tu orientación, va a poder seguir el mismo camino. De ahí existe la competencia, pues, cuando la gente está mirando mucho alrededor, oye, ¿qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo el otro? Pero no, te estás olvidando de tu propio camino. Para darle la atención solamente a eso y no a tu propio camino. Entonces el fracaso viene siendo una oportunidad de crecimiento. Porque si te das cuenta, cada vez que has fracasado y te has vuelto a levantar, ha nacido un nuevo tú, una nueva versión de ti. Por eso que, como tú decías, Estela, hay muy poca gente que se tira al alberca o se tira a la piscina. Porque en realidad tiene miedo a fracasar, tiene miedo a fallar. Entonces yo le digo a la gente cuando me tocan casos así, le digo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Dime tú. No, que me despiden o que pase. Bueno, y si se despiden, tienen que buscar trabajo.
nuevamente. No, es que a lo mejor ya estoy muy mayor para buscar trabajo. Bueno, ahí hay un problema de autoestima, Mm, porque pero ya no. no ves Ujú. posibilidades. Ya crees que ya la respuesta ya está, pero tú no lo sabes. Ya te impusiste una respuesta, pero tú no sabes si eso es verdad o no, hasta el momento que lo vivas. Porque yo te voy a decir una cosa, me acuerdo que le decía a mi paciente, cuando yo renuncié a mi trabajo, yo soy ingeniero comercial de profesión. Yo trabajaba por una empresa donde tenía a cargo 3 secretarias en la misma oficina y estaba súper bien económicamente, pero no me sentía completo. Necesitaba sentirme completo. Y para sentirme completo necesitaba sentir que lo que estaba haciendo tenía parte de mi pasión. ¿Ya? Que esa es la gota que en realidad llena todo. Si está tu pasión en ese proyecto, llena todo. Y no lo sentía. Sin embargo, toda la gente que pasaba por mi oficina, entraba a mi oficina y se sentaba en mi escritorio, o sea, frente a mí, y me empezaba a contar sus problemas. Y yo no tenía un letrero que hiciera terapeuta. Sí, yo me decía, está pasando acá? Entonces, ¿por qué la gente viene y me cuenta sus problemas? Y para mí era fácil poder escucharlos y resolver ese problema. Y al mismo tiempo me di cuenta que había un conflicto interno en mí, que decía que no me podía, tenía que seguir perteneciendo a este sistema. Entonces ese conflicto no, yo tengo que seguir trabajando acá, a pesar de que tengo mi parte espiritual. Y me di cuenta que hay en ese momento que la espiritualidad no está separada de nada. Sigue viviendo esa parte espiritual, pero ¿qué más lindo que poder trabajar en algo que en realidad ames? Y es lo que yo hago hoy día. Entonces cuando renuncié, recibí el prejuicio de toda mi familia. Pero ¿cómo, Gonzalo, voy a renunciar y todo? Me acuerdo de un primo que me decía, ¿cómo voy a renunciar? ¿Qué hay que hacer ahora, Gonzalo? Y le decía, bueno, me voy a subir yo creo a los buses a tocar canciones. Y le decía, y nunca tocaba una guitarra. Pero le decía, mira, le decía, tú preocúpate por tu familia. Yo me voy a preocupar por mí y por mis sueños. Si mi confianza prevalece, yo sé perfectamente que me va a ir bien. Si no tengo esa confianza, ahí sí voy a estar batallando. Pero eso para mí es el punto focal, la confianza. ¿Qué podríamos decir que también es fe? Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a tener esa confianza y empecé a tener pacientes. Ay, y mi mamá me dice, pero ¿cómo? Si en ese tiempo no había ni Facebook. No existía Facebook. Entonces decía, pero ¿cómo te vas a ir a otro país? Pues yo empecé a viajar por el mundo, apenas cuando tenía 20 años. Mi primer país que viajé fue Venezuela. Ahí fue el país que en realidad yo empecé a hacer todo esto. Y, y siempre me moví con mi confianza. Me di cuenta que con el momento de viajar a otro país y ayudar a otros, te das cuenta que tu casa no es tu país, tu casa es todo el mundo. Porque toda la gente te recibe con mucho cariño. Y más si estás ayudando a despertar a la gente. Y eso fue lo bonito, porque yo empecé a darme cuenta que ayudar a otro y teniendo esa vocación de servicio se abrían muchas puertas, pero siempre trabajando con el corazón, desde un punto de vista más servicial. Y eso se fue integrando mucho más hasta el momento que dije, de tanto viajar, tanto Latinoamérica y Europa también, dije, bueno, voy a viajar a México, pero siempre lo dejaba al último. O sea, ya en los primeros últimos días que me tocó viajar a México, más que nada los últimos años, ahí supe por qué me tocó México, porque me iba a quedar acá. Era tu última parada. Bueno, no Exacto. la última, pero la que te iba a mantener durante bastante tiempo. Estoy Sí, entonces, escuchando profundo, Gonzalo, qué bonita historia. Y aquí tenemos una similar. mira. Sí, me identifico. Pero ahí, Gonzalo, lo que decías del prejuicio colectivo, y se me viene porque desde niños
cuando nosotros reprobamos una materia o quizás no cumplimos con una tarea que nos dan en la casa, nos castigan. Inclusive en el mundo corporativo tenés metas y tenés tus evaluaciones de desempeño y si no cumplís, tu calificación es no cumplís y puede eso derivar en una sanción. Entonces, creo que esto nos lleva a generar una creencia de que fallar o equivocarse, fracasar es malo. Cuando en países como Estados Unidos, de alguna manera, podríamos decir, se celebra el fracaso, porque es algo de que sabes que ya por ahí no es, o qué cosas tenés que corregir para poder poner en marcha y sí poder sacar adelante tu proyecto o lo que sea. Entonces, ¿cómo pudiéramos transmitir a nuestra audiencia, que en su mayoría, bueno, todos somos latinos y crecimos con esta creencia de que fracasar es malo? En realidad, que lo dijiste súper bien, el hecho es Latinoamérica. Yo enseñaba a la gente que había, que había que sentir las palabras. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, atenta a lo que te voy a decir, Gaia, que tú eres una mujer ambiciosa, ¿qué es la primera sensación que te llega? ¿Negativa o positiva? Eh, me empodera, Te o sea, empodera. positivo, ¿sí? Pero hay gente, mucha gente en Latinoamérica, que si yo le digo eso, me va a decir, no es algo negativo. Pero si yo le digo eso a un gringo, me dice, "Ah, gracias. Tú eres un hombre, pues". Ahí te das cuenta de la diferencia, porque hay una herida también, una herida a nivel de cultura latinoamericana, que la ambición es mala. Y obviamente está metida la religión y un montón de cosas ahí. Pero eso ha sido un poco difícil poder quitarlo, porque ha pasado de generación en generación, donde te ha enseñado que el fracaso es algo malo, entonces mejor no me arriesgo. Y por eso mucha gente prefiere no hacer, que era lo que comentaba Estela hace un momento, de que prefiero mantener mi lapicero, mi lápiz con la punta perfecta por ese miedo a fracasar, ese miedo a que los demás te juzguen y llevar esa etiqueta del fracaso, que sabemos, sí, son prejuicios, sabemos que hay hay un tema de autoestima, de falta de confianza, pero también es una realidad de cómo nos criaron, nos han llevado a eso. Yo me identifico muchísimo con eso de un sobreesfuerzo, una sobreexigencia para poder cumplir con esas expectativas, porque socialmente el poder destacar, el poder sacar un título profesional, el tener un buen trabajo, un buen cargo y demás cosas, es lo que se aplaude. No el cambiarte de carrera porque te diste cuenta que no es tu vocación o aventurarte a viajar por todos los países. Y ahí es cuando nos comienzan a tildar las ovejas negras que se salen de ese rebaño de esta cultura. Y aquí quizás me encantaría que podamos dejar a nuestra audiencia eso, que sean un poquito más conscientes de que es lo que culturalmente nos han enseñado, pero que podemos atrevernos a hacerlo diferente, podemos atrevernos a quizás hasta fallar en cosas absurdas como para sentir que no pasa nada malo y hasta comenzar a lidiar con ese error, con ese fracaso, para que te puedas de a poco animar a atrever a hacer cosas más grandes. Yo digo a la gente a veces que somos como un carbón, que necesita el carbón pulirse muy bien para transformarse en un diamante. Pero en cada pulida es una caída, donde tú aprendes, vas cambiando, y no solamente de tu trabajo, sino que también de tus relaciones, de tu emocionalidad interna, aprendes tú a observarte. Pero está el hecho de que si lo llevo al trabajo, por ejemplo, la parte profesional, te das cuenta que las anteriores generaciones
Nuestros padres, por ejemplo, estaban 30 años, 40 años trabajando en lo mismo. ¿Por qué? Porque no querían salir de ahí. Pensaban que nunca más iban a encontrar trabajo. Y más todavía cuando ya tienen mayor edad. Y las nuevas generaciones no son así. Las nuevas generaciones de niños o jóvenes trabajan muy poco porque pretenden viajar más, a conocer más. Y hay un punto que hay que aprender ahí, que he visto generaciones diferentes. El punto acá es que la nueva generación lo que quiere es ser feliz. Y ahí es cuando uno se le pregunta a esa persona, bueno, ¿tú quieres fracasar o quieres ser feliz? Obviamente quiero ser feliz. Bueno, pero para ser feliz tienes que fracasar. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender de ti mismo. En cada equivocación que tú tengas, vas a aprender y vas a poder desarrollar y no caer siempre en lo mismo. Si no has probado el error, en realidad nunca te vas a desarrollar como persona. ¿Ya? Pero es diferente ponerse el traje para toda la vida que aprender de ello y seguir adelante. Ahí empieza la culpa. ¿Me Sí, entiendes? Porque yo digo, fracasé, me siento culpable. ¿Y cómo voy a ver a mi familia ahora? Es un traje que mucha gente se pone. Pero obviamente nadie dice que por debajo de ese traje está la victimización. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, ay, pobre, pobre de mí que yo estoy haciendo esto, pero en realidad no estás confiando en ti. Te estás dejando guiar por la demás gente. Entonces tenemos que cambiar las palabras y ver que el fracaso es una oportunidad de crecimiento. No es algo que te va a latigar toda tu vida. Si tu, si tu familia no te apoya, si tu pareja no te apoya en ese fracaso, significa que en realidad no estás con las personas correctas, lamentablemente. Porque si la familia te apoyara o tu pareja te apoyara, no estaría recordándote el fracaso que tuviste. Ujú. Estaría apoyándote a seguir adelante. Es como lo que tú decías, Igal, de las notas. Si un padre le dice a su hijo, oh, te fracasaste, te sacaste mala nota, bueno, tienes otra oportunidad para sacarte una mejor nota. o qué Pero si yo le digo, necesitas para poder aprobar la exacto, materia. No que directo, sin tele una semana. exacto. Yo automáticamente castigo y nos hemos acostumbrado a castigar. Después ya no están nuestros papás, yo empiezo a castigarme a mí mismo. Y eso no debería ser. Autocastigarnos, exacto. Eso no debería ser, debería ser al Especialistas. revés. ¿Cómo, Estela? Somos especialistas en castigarnos. Wow. Entonces va en uno cómo se pone el traje, pero ahí es donde, cuando te das cuenta de eso, Gael y Estela, eh, te das cuenta que estás mirando las cosas fuera de la caja. Yo digo fuera de la caja cuando ves todo desde afuera, porque tu familia, a pesar de que te está diciendo esas cosas, también ha sacado ese mismo aprendizaje de su propia familia, o sea, de generación. Si a ti te violentaron tu autoestima, observa a tus abuelos si fueron iguales. Observa a los abuelos de los abuelos. O sea, ahí te das cuenta que no se ha roto ese patrón. Sigue estando igual porque a ningún padre le enseñan cómo ser un buen padre. Ujú. Ve ejemplos de sus propios padres para saber eso. Y si vieron eso, entonces, a veces hay padres que se desquitan también con los hijos, por cómo fueron con ellos mismos. Yo, gracias a Dios, no tuve esos padres. Mi papá me decía, si tú sacas una nota no pasa nada. Yo te llevo al mercado y ahí empecé a cargar papas. Me decía, No pasa nada. entonces le decía, era un miedo así por debajo. ¿Me entendí? De decir, vaya a fracasar, pues, vaya a cargar, pero yo le dije, no, no voy a hacer eso. Pero sí me voy a sacar buenas notas. Porque sabía que, ¿cuál era mi error? ¿Cuál fue mi error? No estudiar. No estudiaste, no te diste el tiempo, por eso sacaste mala nota. Pero no quiere decir que vas a fallar siempre. Imagínate las personas que reciben el nombre tonto, porque las palabras para mí son muy fuertes. Decirle a un niño tonto que está catalogado dentro de la parte psiquiátrica esa palabra, no es una cuestión inventada. Tonto sí está en la parte psiquiátrica. Entonces, ya tiene una energía, una connotación de que tú eres una persona que no va a poder entender nunca.
Si le dices eso, o estúpido, imagínate, esa palabra también es muy fuerte, Como es incapacitar a la persona, ¿no? es incapacitar a la persona. Entonces imagínate ese niño cuando crezca, no va a creer ni siquiera en sí mismo, va a tener un trauma dentro de él. Yo le digo a los padres que se escuchen bien las cosas que están diciendo a sus hijos, porque cada palabra tiene una connotación y cómo lo digas también influye mucho. La intención. Gonzalo, realmente eh, reforzando lo que decís de la importancia de la palabra, eh, me quedó resonando la victimización, el victimizarnos, y yo creo que tenemos mucho de eso, donde detrás del miedo, detrás de los prejuicios, detrás de las etiquetas, es victimizarnos de, no sé, la familia que me tocó, el país que me tocó, la cultura que me tocó, y no hacernos responsables eh, de nuestra vida, ¿no? De asumir las cosas que tenemos que sanar, las cosas que tenemos que transmutar y aprender para poder crecer. Yo te voy a dar un ejemplo, que siempre yo, para que la gente a veces entiende por ejemplos. ¿Ya? Sí, es Y a mí más me pasó fácil. como terapeuta que un día, yo como vivía en Valparaíso y atendía en Santiago, estoy a 2 horas. Entonces viajaba a Santiago, me tocaba paciente de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y llego a la hora, espera mi paciente me llama, me dice, Gonzalo, no voy a poder ir. Ah, ok, no pasa nada, lo cambiamos. Me llama el segundo paciente, tampoco no voy a poder ir. Tenía 10 pacientes agendados, los 10 me cancelaron. Y yo me acuerdo esa vez, empezó a nevar en Santiago, y miraba por la ventana, ¿qué hice yo? O sea, ¿qué pasó? Ahí es donde te ponen el traje de la victimización. Oh, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Soy mal terapeuta. Y mucha gente pasa por esa prueba y renuncia a lo que ha sido. Podría renunciar, a lo mejor yo estoy mal como terapeuta, entonces por eso me canceló toda la gente. Se le pregunta a mi maestro qué está pasando y mi maestro me dice, bueno, es algo normal. Me dice, es algo normal. Y ahí fue como que me hubieran pegado un tortazo en la cara, así como, es tu victimización la que está hablando ahora. Porque si tú te valoras, vas a seguir confiando en ti. Las pruebas de la vida pasan, siempre, por tu vida, por tu camino. Pero si tú no aprendes, van a seguir pasando. Si tú sigues confiando, que es lo que hice después, dije, no, tengo que seguir confiando. Y listo, ya empezó a regularse todo, pero si yo caía en la victimización, podía hundir hasta el fondo, podía renunciar a mis propios sueños por esa victimización. Entonces, para mí fue un aprendizaje, todos hemos pasado por eso, todos hemos pasado por el error, por aprender de uno mismo. La religión nos ha enseñado que, al final de cuentas, tenemos que castigarnos, culparnos, el pecado, por ejemplo. Pero bueno, uno si uno se quiere poner el traje o no, vuelvo a decir, porque uno puede aprender de eso y quitarse el traje y seguir adelante. Si tú quieres ver tus sueños crecer y tener éxito, tienes que aprender a desarrollarlos. Y parte de ese desarrollo te va a caer muchas veces, pero siempre tienes que confiar en eso. Imagínate el caballero ese del Kentucky Fried Chicken. Fracasó en todos los negocios que hizo. En todos los negocios que hizo. Y después llegó a la cuestión de los pollos y ahí fue el éxito. Pero el tipo nunca Decisión. renunció. Cambiaba de negocio, pero llegó hasta el punto donde sí le dio el éxito. Por eso el éxito viene del fracaso. Uno no nace con el éxito. Uno tiene que crear eso. Y me encanta, Gonzalo, ahí que dices, es normal. Y creo que normalizar es parte del camino. Y cuando sé que es normal de que se pueda cancelar, de que algo no salga, de que
te devuelvan un producto, lo que sea, no lo tomo personal, porque ahí yo soy el mal terapeuta, mi producto no sirve, yo no funciono y nada, es parte del camino y poder normalizarlo. Me encanta verlo de esa forma. Sí, y que en este momento dicen, es normal. Y yo por dentro decía, pero ¿cómo hacer normal? ¿Cómo hacer normal que todos cancelen? Es normal, me decía. El ser humano es así. Y no nos podemos medir por un mal día, creer que ese ¿Y un cómo va a ser? va a arruinar toda una carrera, ¿no? Y Gonzalo, ¿cómo podemos hacer para desarrollar esta confianza? Porque si tenemos confianza, nos vamos a animar a hacer cosas, a tomar decisiones drásticas. Y también esto a la hora de tomar decisiones nos cuesta tanto exactamente por eso, porque no confiamos en nosotros, no confiamos en que hay algo más allá de lo que mis ojos pueden ver. Con Gail tenemos una metáfora, tenemos que animarnos a ver qué hay al otro lado del puente. Y eso, Cruzar el puente. cruzar el puente cuando estamos ahí, cabizbaja, no, Estela, seguí caminando porque no sabes qué hay al otro lado del puente. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar esta confianza que me pone las piernas firmes y no para de caminar hasta llegar donde yo quiero llegar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que empezar a sonreírle a la vida, a pesar de las caídas. ¿Ya? Y no hablo del positivismo falso, porque también está el positivismo falso. El que yo digo, ya, todo va a estar bien, pero por dentro me estoy matando finalmente. No. De dientes para Tengo que, afuera. exacto, entonces tengo que creer en ello. Tengo que creer que eso se va a lograr. A veces es bueno visualizar que las cosas ya están hechas, no que voy camino a ello. Ya las cosas están hechas, me están esperando, porque ya eso está hecho, ya está concretado. Y darte cuenta que tú eres el único motor acá. No existen tus padres, no existen tus amigos, tú eres el único motor. Porque si yo siempre voy a estar pendiente de lo que digan los demás, siempre me voy a estar atrasando en mis proyectos. Y voy a darle el poder a otros sobre mis sueños, siendo que son tus sueños. Entonces, si tú quieres ser feliz, tienes que arriesgarte para ser feliz. Como dicen, el que quiere celeste que le cueste, al final te tiene que costar, te tiene que costar ser feliz. Pero cuando llegas a tu felicidad, llega a la plenitud. No es que todo el día estoy sonriendo, todo el día me siento tranquilo, me siento en paz, me siento emocionado por las cosas que yo hago. Y eso me llena todos los días, me da más motivación, creer en mí. Ya, si a mí me cuesta mucho eso, bueno, ahí es donde yo necesito una ayuda profesional. Necesito que alguien me brinde una mano para eso. Pero si no te cuesta tanto, es una cuestión de hábitos. Todos los días te tienes que motivar. Tanto de agradecer, casi nunca nos agradecemos. Todo el esfuerzo que hay hecho, las veces que has cometido errores, ni siquiera eso agradeces. Y ahí es cuando uno se pregunta, si no hubiera hecho tal cosa, no hubiera estado en este punto. Y uno no agradece eso. Piensa que fue algo malo. Yo siempre le digo a la gente, no existe lo malo ni lo bueno, solo existe el aprendizaje. Porque lo malo, tú aprendiste. Y lo bueno, tú seguiste adelante. Entonces tenemos un mal concepto de lo que esto es malo, esto es bueno, esto es malo, negro y blanco. Pero cada cosa mala que has hecho, te ha reforzado como ser humano. Te ha desarrollado mucho más como ser humano. Por eso que hay que normalizar, como decía Gael, hay que ver esto como algo normal. Cualquier persona se equivoca. Cualquier persona puede cometer errores. Pero es diferente cuando yo me hago el sordo o no veo las cosas que están pasando y sigo adelante a observarlo, a darme ese tiempo de observación. ¿Qué hice mal? ¿En qué puedo mejorar? Para seguir creyendo en mi propósito. Porque esa es tu fe interior.
Jesús, por ejemplo, enseñó eso. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a crear discípulos. Esos discípulos se unieron a él, pero él no venía a crear una secta. Él venía a cambiar conciencias, a darse cuenta de que cada ser humano tiene su poder propio, que puede confiar, si confía en lo que hace, todo va a funcionar, porque somos co-creadores de nuestra propia realidad. Pero si vivimos a despensa de los demás, no vamos a poder crecer nunca. Ahí está la masa. Ahí, Gonzalo, quiero rescatar y resaltar lo que dijiste de poder preguntarnos qué hice mal, en qué puedo mejorar. Y creo que ese paso nos falta para poder convertir ese fracaso, ese error en un aprendizaje. Si nosotros no nos detenemos a hacer esta revisión, internalizar y poder decir, ok, una próxima oportunidad en una situación similar, ya sé que debo actuar de esta forma, o qué cosas tengo que aprender, que sumar a mi caja de herramientas para poder estar preparado para poder hacer tal cosa. Creo que ese paso es sumamente importante, y aquí una invitación para que todos comencemos a incorporarlo, a hacerlo como un hábito, que igual dijiste, es como ir incorporando hábitos para que realmente podamos concretizar ese aprendizaje y que no quede en una mala experiencia. Claro que sí. Y que si llega a fracasar o llega a equivocarte, bueno, eso lo comete cualquier persona. Tú sigue adelante nomás. No te puedes detener. Exacto, y me encantó la parte que dijiste que todos tenemos el poder, reconocernos eso como seres importantes y valiosos, porque muchas veces queremos quedar bien con todo el mundo excepto con nosotros mismos. Como cuando me duermo pensando un domingo, mañana lunes voy a ir al gimnasio 6 de la mañana, me levanté a las 8, y bueno, hoy no pude, pero mañana. Y al día siguiente me olvidé de poner el despertador y no lo hice. Pero si yo quedo con una amiga de que a las 6 nos vemos en el gimnasio, voy porque mi amiga me está esperando y no le puedo hacer eso a ella. ¿Y por qué no puedo tener ese mismo compromiso con solamente mi persona? Y es ahí, creo, que nos falta reforzar eso, de que el compromiso es conmigo y es tan importante como si estuviera involucrando a otra persona, ¿no? O sea, incluso más importante sería priorizarme y respetar mi palabra cuando tengo un trato conmigo mismo, ¿no? El miedo a no cumplir. El miedo a no cumplir el hecho de sentirse culpable también. Yo no le Por cumplo a mi eso uno amiga, entonces, dice, voy a tratar y no me comprometo a... claro, hay gente que le aterra el comprometerse a algo. Y eso mismo es por ponerse ese traje de culpa. Pero vamos a poner ese ejemplo que dijiste, Estela. Ya, tenías que estar a las 6 de la mañana en el gimnasio y te levantaste a las 8. Pero automáticamente te saltaste, dijiste, ya, mañana voy a ir al gimnasio. No, pues si el gimnasio está abierto hasta las 11 de la noche, voy a hacerlo igual. En Ya, algunos ok, países 24 horas. 24 horas, entonces, me ent- si no fui a las 11, bueno, voy a ir a otra hora, pero voy a ir. Esa es la cuestión. Ya a veces uno se marca muchas reglas, pero a veces uno tiene que ser un poco flexible, Sí, ¿ya? Porque si no, ahí te va a estar castigando. Eh, y esa es la cuestión. Si no lo hiciste a tal hora, bueno, lo haces en otra hora, pero lo hiciste. Y eso es lo que vale. Si no pudiste, bueno, mañana va a ser otra oportunidad, pero propóntelo. De uno depende cómo le vaya en el día, al final de cuentas. Cómo veas tu día a día. ¿Y Si cómo? yo vivo diciéndome cosas a mí mismo de que siempre me da mal a mí, eso estás creando tu realidad. ¿Cómo nos ayudamos con la culpa? Cuando nos quedamos con la culpa de habernos equivocado, de haber decidido mal en ese momento o de no haber cumplido con mi palabra.
¿Dónde pongo la culpa? ¿Cómo me relaciono con ella en esos momentos? Bueno, ahí es donde tienes que preguntarte, ¿de dónde viene la culpa? ¿La culpa me la hice yo? ¿O la persona con la que me iba a juntar, por ejemplo, me hizo sentir culpable? Son dos cosas diferentes, porque la persona a lo mejor llegaste a estar, no pasa nada, pero yo me siento culpable. ¿Ya? O no me siento culpable y llego allá y esa persona me hace sentir culpable. Son cosas diferentes. Si viene de mí, tiene que ver con algo familiar. ¿Ya? A mí me hicieron sentir culpable a lo mejor, desde niño. Entonces, por eso no tengo ese miedo a no cumplir. Pero si yo le hice daño a esa persona y no me sentía culpable, esa persona, o sea, obviamente, va a querer hacerte sentir culpable, pero de ti depende si tú te vas a quedar con eso, ¿no? Las personas seguras de sí mismas no pasan por eso. Wow. Y, y si tienen amigos, bueno, sus amigos sabrán cómo son, pero no van a estar haciendo sentir culpable, no. Se van a alejar de sus amigos. Te va a decir, pero tú sabes que yo soy así, no cumplo la hora y llego. Y listo. Se acabó. ¿No entendí por qué? Porque saben cómo son. Pero si yo tuviera amigos que me hicieran sentir culpable, no estoy con esos amigos. Porque no me aceptan como soy. Ujú. Obviamente hay cosas que cambiar. Si no hemos observado eso, uno sigue adelante y sigue repitiendo los mismos patrones. Pero también está el respeto. El respeto por el tiempo de cada uno. Porque el tiempo para mí es lo más valioso que existe. Totalmente de acuerdo. Gonzalo, realmente estoy maravillada con esta entrevista. Me encanta que de un tema como fracaso hayan salido palabras tan potenciadoras, poderosas, como confianza, flexibilidad, normalización, ambición. Este, de verdad que muchísimas gracias. Vamos a entrar a nuestro pequeño sector de darnos permiso. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué es la vida para Gonzalo? ¿Qué es la vida? La vida, la vida es un teatro. Eso es la vida, una obra de teatro. Donde tú puedes ser el personaje o puedes estar detrás de bambalinas. Pero si eres el personaje, tienes que disfrutarla, lo que más puedas. Porque yo le digo a la gente, tú llegaste aquí desnudo y te vas a ir desnudo. Pero lo único que te puede llevar es tu conocimiento y tus aprendizajes de vida. Y si no aprovechaste ese momento para ser feliz, significa que no disfrutaste de ese camino. Hay mucha gente que quiere ser feliz, pero no sabe cómo. Y yo le digo a la gente que no sabe cómo ser feliz, es que confíe en su propia intuición. Se dé cuenta que no está afuera, está dentro. Uno tiene que encontrarle y darse cuenta que le gusta hacerlo. Hay gente que es feliz plantando, Ujú. teniendo un huerto, pintando, cantando. Haz lo que tú quieras, pero no mires al resto. Mira tu propio deseo. Hay gente que vive haciendo feliz a otros, pero se olvida de sí mismo. Y ese es el primer punto donde tú tienes que empezar, por ti mismo. Y no es una cuestión de ego, es una cuestión de valoración. Es lo primero que tuve que yo como aprendizaje. Listo, estoy listo para ser terapeuta, vamos ayudando a gente. Y mi maestro me dice, ¿estás listo? Sí. Bien, entonces empiezas tú, Pink. ¿Tú? ¿Cómo? Sí, empieza por ti. Tú vas a tener que hacerte terapia. Y después de hacerte terapia a ti, ahora sí puedes ayudar a los demás. Y lo vi lo más coherente. Sí. Pero para mí no era así en ese momento. Entonces para mí fue un balde de agua. Entonces tengo que hacerlo yo, sí, claro. Empieza por ti. Así tú vas a ser fuerte para poder sostener a alguien, para poder aconsejar a alguien. Y cuando lo hice me di cuenta que empecé a disfrutar la vida de otra manera. Empecé a disfrutar el hecho de ser feliz.
El hecho de poder respirar, que hoy día no es tan fácil, con tanta mascarilla que andamos. No, ¿me entendí? Entonces, ya no es tan fácil, pero el hecho de estar en contacto con la naturaleza, el hecho de despertar, disfrutar a tus hijos, disfrutar a tu mascota, de escuchar música, de poder caminar, eso es algo que uno no agradece. Y son cosas que no las vivimos hasta que no nos pasan. Imagínate cuando uno pierde sus piernas, ahí realmente valora lo que es caminar. No tiene que pasar eso para poder valorar. Entonces, la felicidad más que nada nace de ti y depende de ti. Y si tú no hiciste nunca algo para ser feliz, ¿qué esperas para hacerlo? Porque no es tarde. Wow, qué bonito, Gonzalo. Nuestra segunda pregunta es ¿cómo Gonzalo lidia con su sombra? Ay, la sombra, la sombra. Le decía a un amigo que una vez hice un taller que se llamaba Abrazando tu sombra. Nadie se inscribió. Nadie se inscribió al taller. Todos le tenemos miedo a la sombra. Sí. Pero en realidad la sombra hay que amarla, hay que abrazarla. Porque ahí están tus mayores heridas. Ahí está el Gonzalo que de alguna forma se empezó a desarrollar. Que a pesar de sus errores, sus equivocaciones, se miró a sí mismo y dijo, te doy otra oportunidad. Esa es tu sombra. Porque si a tu sombra no le das una oportunidad, no puedes llegar a ver la luz. Siempre le he dicho a la gente o a mis alumnos, le he dicho, la oscuridad no existe si no existe la luz. Y la luz no existe si no existe la oscuridad. Ambos se compenetran. Entonces, ¿a dónde uno tiene que estar? En el equilibrio. Ahí es donde tú tienes que estar. Observando tu oscuridad, pero al mismo tiempo desarrollándote. Observando también que hay una oscuridad en otros, pero también observándote. No puedo desplazarme. Es como cuando dices, ay, no me quiero juntar con esa gente tóxica. Pero en realidad tú también llegaste a ser una persona tóxica. Entonces, no puedes crear ese límite. Tienes que aceptarlo como tal. Eso te hace mucho más fuerte. Si tú te desplazas, si tú te empiezas a delimitar cosas, te hace más débil. Esa es la cuestión. Hay quien te dice, oye, pero Gonzalo, pero es que si yo estoy con ellos, me van a atacar o me voy a pegar cosas. Bueno, protégete. Protégete, entonces. Si tú crees en eso, protégete, entonces. Pero si tú vas a rechazar algo que es normal, que mucha gente es así, nunca te vas a poder completar a la sociedad. Nunca vas a poder trabajar en unidad, porque siempre vas a estar separando cosas. ¿Ya? Entonces, es algo que he aprendido también. En la parte espiritual está la parte esotérica como está la parte humanista. Y la parte esotérica son muy así, la New Age es como no me voy a juntar con tal gente porque o no saben tal información. Y una de las cosas que me di cuenta de los principios de mis cursos, cuando tenía 21 años, era que siempre eran los mismos grupos de gente. Iba a un lugar, los mismos grupos de gente. Y yo lo que quería era llegar a gente que ni siquiera supiera eso. Y lo logré. Pero ahí es cuando le empezaba a cambiar ese paradigma a la gente, que la espiritualidad no tiene que ver con un curso, tiene que ver con tu vida, con lo que pasas en tu vida. Esa es tu parte espiritual. Qué bonito. Wow, gracias Gonzalo. Qué buena entrevista, qué buen episodio. Como dice Gail, hemos transitado por palabras importantes, poderosas y como bien decía Gonzalo, el poder que tiene la palabra, ¿no? Y cómo puede repercutir en nuestra vida. Una vez más, es una amorosa invitación para que todos pausemos y nos revisemos, demos, ¿no?, el permiso de mirarnos, de vernos y dejar de compararnos y ver qué hace el vecino, porque el vecino está en su propio proceso y en su propio pedo. Entonces, me ocuparé del mío, de mi vida, qué es lo que quiero para mí,
qué tiene que ver conmigo, qué es el significado de fracaso para mí. Y aquí para que revisemos de cambiar la palabra. La invitación de Gonzalo es fracaso igual oportunidad. Yo me llevo fuertemente de eso. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Esther. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Que esté muy bien. Gracias.